La filosofía del matrimonio y sus columnas de oro. Por Enrique Peñalba. Prólogo. He de comenzar agradeciendo al autor este privilegio de permitirme prologar la primera edición de esta obra correspondiente al género ensayo, cuyo contenido está enfocado en una investigación que reúne 11 capítulos. Es la primera producción del escritor Noé Enrique Peñalba, autor a quien ha de sobrevenirle una aventurosa carrera literaria, porque ha asumido el reto de pasar de la idea a la acción, del proyecto a la ejecución, del pretexto al compromiso personal, que ha pasado la prueba de privarse de su descanso por aportar su libro titulado Filosofía del matrimonio, obra meritoria y razonablemente importante para que pueda ser leída, al presentarnos lineamientos generales de procedencia y efectos, entre los que pone de manifiesto indicadores especiales, relacionados sustancialmente con el matrimonio, principalmente en este lapsus que nos ha tocado vivir, de este impredecible cuarto del siglo XXI. Debo advertir que al estimar la importancia de este trabajo nos pone en una perspectiva cuando el escritor lo aborda con el enfoque crítico ideológico, cuando trata esa acción cambiará de relaciones suscitadas que atañen a la institución del matrimonio, del que no me cabe la menor duda que el autor, siguiendo aquella estela de lo imprescindible de la historia, lo considera fundamental, y del que, no estando alejado del abordaje aristotélico, en cuanto al objetivo como medio de felicidad a través del matrimonio bien apoyado, encuentra como principio y razón de la existencia humana. Para elaborar este trabajo de investigación el autor tuvo que revisar como fuente y referente, el pensamiento de Maslow por su teoría de la pirámide de las necesidades, así de práctico y así de oportuno, sustenta el aspecto de la crisis y las oscilaciones en que vega la barca del matrimonio, sobre todo en ese contexto en que tiritan muchas veces los matrimonios en los pueblos de América Latina. Vale reconocer que el enfoque profesional de Peñalba plantea, sin llegar a lo vano, ni a lo promiscuo, sino al detalle puntual que señala el fondo, tocando elementos sustanciales y últimos para el apoyo y sostenimiento de esta institución humana del que Freud, entre otras grandes de la ciencia de la psicología, dejó su legado, no ajeno a las revisiones ni a las innovaciones que pueda sus discípulos estimar inconvenientes. El autor Enrique Peñalba ha asumido el reto al destacar en el presente ensayo la necesidad de la aplicación del sentido realista al tratar el tema del matrimonio, cuando en su libro organiza y desarrolla entre otros temas como la sexualidad, el respeto, la comprensión y el problema económico para llegar a puerto seguro, como ejercicio y justificación del instituto matrimonial, por el sentimiento y compromiso, así asumidos, y que como soporte esencial el matrimonio debe mantener su finalidad y mejor, si lo percibimos como el autor, que se ha visto como un puente de felicidad o, en el peor de los casos, intentó interpretar al autor, él quisiera evitar que esas relaciones entre hombres y mujeres puedan ser eslabones de amarguras y de oscuros desenlaces. Por consecuencia, filosofía del matrimonio es la reunión del binomio premisa y planteamiento conclusivo en el que el autor muestra su estilo y convicción sobre ese sentido de la felicidad, directriz que no escapa como toda buena obra al reto que tiene el lector de provocarse preguntas como: ¿es fácil lograr la felicidad? ¿Puede lograrse la felicidad por medio del matrimonio? ¿Estarán los hombres y las mujeres comprometidos lo suficiente para lograr esa felicidad? Finalmente, me permito felicitar al autor por este preciado trabajo muy necesario en nuestros días, y confío en que será el lector, que después del recorrido de sus páginas y luego de hurgar la notable sencillez de su contenido capitular, encontrará un vértice de insumos sustanciales relacionados con el matrimonio, como base de la sociedad organizada, y que sin alarde alguno, buenamente nos presenta el autor, pero dejaré al público que con la lectura y, después del debido análisis, vierta la crítica que justamente corresponda a la filosofía del matrimonio. San Miguel, 14 de octubre del año 2019. José Arnaiz. Introducción. Filosofía del matrimonio es una contribución para la sociedad en general, específicamente está dirigido a los matrimonios. Sin embargo, puede ser útil para aquellos jóvenes que desean contraer matrimonio y pretenden conocer anticipadamente este nuevo mundo. Si bien es cierto, no existe un código escrito, un guión predefinido o predeterminado o un manual que explique paso a paso un patrón de conducta, por el simple hecho que el ser humano es impredecible y por ende, aprende de las experiencias, pero esta investigación que toma como punto de partida la ciencia, la psicología y la filosofía, aunado a las experiencias y el conocimiento vertido por los teóricos, así como también el apoyo en uno de los libros más completos como lo es la Biblia, en este sentido se ofrece un camino, una filosofía apoyada en la ciencia, para que a partir de esta se pueda tomar como referencia y construir un matrimonio estable. Capítulo 1. El matrimonio. Vida en común entre personas de sexo diferente, que articula en su interior la solución a algunas exigencias fundamentales de la sociedad, como la necesidad de la exogamia, la reglamentación de la actividad sexual y la división de las funciones. Esto explica la difusión del matrimonio y su importancia social, que ubica a esta relación en el centro de numerosos estudios antropológicos y sociológicos.
Desde el punto de vista psicológico, el matrimonio se implanta en el proceso de la evolución psíquica considerada desde la perspectiva de la individuación y de la cohesión, que están en una relación inversamente proporcional, por lo que a una disminución de la cohesión corresponde un aumento de la individuación. Cuando la individuación alcanza un nivel suficiente de madurez y ya no se trata de una simple separación reactiva de los demás, y cuando la cohesión evoluciona de necesidad simbiótica a necesidad del otro en cuanto otro, se crean las condiciones de mutualidad, matrimonio, institución social, sancionada públicamente, que une a un hombre y a una mujer bajo diversas formas de mutua dependencia y por lo general con el fin de crear y mantener una familia. Se considera que esta institución es la espina dorsal de la sociedad y que en ella es sustentada la familia. ¿Por qué los matrimonios en la actualidad no son estables? Con el paso del tiempo el matrimonio como tal, ha perdido la seriedad y debida importancia que cada individuo debe de darle, por lo tanto, los matrimonios son hoy por hoy desechables de tal manera que es común que una persona haya tenido muchos cónyuges con los que, por periodos de tiempo haya cohabitado y que posteriormente lo haya sustituido, desconociendo las repercusiones psicosociales, tanto en su nueva unión, como también para sus hijos. Para muchas personas los matrimonios actuales son de cartón pues fácilmente se deterioran o se rompen. Existen diferentes pensamientos en torno a la ruptura de los matrimonios. Muchas personas aseguran que es por causa del tiempo y los afanes, otros creen que es por la vertiginosa revolución de la tecnología y las diferentes aplicaciones que coartan las libertades de la pareja. Lo cierto es que hay un fenómeno en ascenso, muchos matrimonios no son estables, y es necesario que, de inmediato se pueda dimensionar las repercusiones en la familia y en la sociedad. Por ello, la psicología, la filosofía y la teología ofrecen una amplia explicación sobre esta realidad, recurriendo a las teorías de grandes pensadores, para dar una explicación científica y de esta manera ofrecer las posibles soluciones, así como también que el lector tenga una herramienta o parámetro para identificar y fortalecer las áreas más susceptibles. Capítulo 2. Amor eros. Amor es la relación dual que se basa en un intercambio emotivo de diversa intensidad y duración, originado en la necesidad fisiológica de la satisfacción sexual y en la necesidad psicológica del intercambio afectivo. Tema eminente de poetas y narradores, solo recientemente se transformó el amor en objeto de investigación científica en el ámbito de la psicología, el psicoanálisis, la psicología del comportamiento y la fenomenología. El matrimonio es más que una institución social, se puede tipificar como un edificio que crece día con día, cada año es un nivel más alto, piso, por lo tanto, este edificio debe tener bases muy sólidas, columnas fuertes para poder soportar las diferentes crisis a las que deberá enfrentarse, cual gigante aguerrido dispuesto a luchar por lo más amado. Además, debe fortalecerse para poder soportar el peso de su crecimiento. Es imperativo comprender que el matrimonio debe adoptar una nueva filosofía para poder permanecer estable. El gran filósofo hebreo, Moisés, evoca los designios universales del Creador: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda contraria a él. El gran arquitecto del universo en su diseño, formó dos seres completamente distintos desde toda perspectiva y para llevar a cabo su plan, dotó al ser humano de una chispa maravillosa llamada amor, que desde uno de sus significados etimológicos se comprende como, sin mala intención, altruista o egoísta, y se clasifica según el apego. En el caso del matrimonio es el amor eros o amor romántico y sexual, de manera habitual se concibe, bajo el concepto universal relativo a un sentimiento de afinidad, afecto y al apego, pero tiene diferente connotación desde diferentes perspectivas, cuyo propósito es crear un vínculo y lograr así, no solo el acto de reproducción como tal, sino crear el matrimonio como base de la familia y esta a su vez base de la sociedad. Sobre estas bases sólidas descansa un matrimonio estable y exitoso, el cual tendrá el suficiente soporte para que aquel edificio pueda elevarse los pisos que así sea necesario. Así, cada año de matrimonio es un piso más, aunado a las etapas de la vida, la senectud, problemas financieros, problemas personales, problemas familiares, y las diferentes adversidades propias de la vida. Algunas de ellas son predecibles y otras que simplemente no se pueden predecir, ni estar preparados para ellas. Ante toda esta realidad, el matrimonio permanecerá estable. El amor eros, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otros ser. Aunque el amor tiene muchas manifestaciones y expresiones, se toma como fundamento del matrimonio el amor eros o amor erótico, que es el amor que compete a los matrimonios. Conceptualizado como fuerte inclinación emocional hacia otra persona y en un sentido más amplio, es el fundamento o piedra angular donde está sustenta toda relación. De no existir este sentimiento el matrimonio sería un teatro. La psicología estudia de forma centralizada el amor erótico o sexual y en el impulso sexual subyacente, así como también la importancia de este sentimiento en la relación de pareja, su trascendencia y su función,
Además, la formación individual de la libido es la base de la teoría del psicoanálisis, según las teorías de Freud. Actualmente la investigación psicológica de las relaciones interpersonales se centra en el tema del amor erótico, principalmente en el proceso de formación y finalización de las relaciones de una pareja de larga duración. ¿Por qué la psicología estudia el amor en los matrimonios de larga duración? Como si se tratara de uno de los secretos mejor guardados de aquellas parejas que conviven por largos años y sí, hasta que la muerte los separa. Pero, ¿cuál es el secreto de estas parejas? Han logrado magnificar el amor, haciéndolo trascender a otros niveles, constituyéndolo en la base principal de su relación de pareja. El amor no es efímero en su esencia. El amor no fue diseñado por el Creador para ser efímero, sino para perdurar en el tiempo. Mas este no muere por la separación temporal, pues la misma vida exige que cada persona desarrolle diferentes actividades a lo largo del día. Trabajos, oficios y muchas más ocupaciones hacen del día a día de aquella pareja que tengan una corta presencia. Muchos matrimonios apenas si se ven en el día, otros que tienen mayores dificultades en sus labores cotidianas, se ven a la semana. Sin embargo, la corta presencia no es la que hace náufrago al amor, pues tienen la capacidad de magnificarse. El amor se vuelve vulnerable cuando hay desidia y aunque estén en un mismo lugar sufre de ausencia, porque está viviendo en otra realidad, pues las distracciones hacen su labor creando una distancia virtual, siendo esta una situación mortal para aquel sentimiento. En torno a esta situación de vulnerabilidad fomentado por los elementos distractores como lo son las redes sociales, la televisión y otras más, ya que estas crean una adicción y dependencia, generando un descuido casi total del amor. El amor es un sentimiento sublime y noble, en cualquiera de sus manifestaciones, y aunque tiene como característica la fortaleza, no obstante, se vulneraría ante el egoísmo y la desidia. El amor en su esencia se inmortaliza si tiene el clima favorable o se extingue ante los antivalores. Por esta razón cada persona debe luchar por fortalecerlo. Algunas características del amor. Pablo de Tarso asegura que el amor tiene características especiales que lo magnifican. El amor no busca lo suyo propio. Cuando el amor se magnifica, desarrolla capacidades y logra vencer el egoísmo propio de las pulsaciones y en primera instancia busca dar y ser lo mejor para su pareja, contrario a la persona en quien está naufragando el amor, pues buscaría su propio beneficio, su placer, goce y disfrute, buscando su plenitud sobre la dignidad de su pareja, situación que tarde o temprano llevará al colapso al matrimonio, ya que exigiría lo mejor para él mismo, pero no estaría dispuesto a dar y ser lo mejor. ¿Cómo se puede exigir lo que no se está dispuesto a dar? El amor es sufrido. Seguramente, el autor de esta frase filosófica no estaba pensando en un amor enfermizo y mucho menos en una manifestación masoquista, porque un matrimonio estable no puede estar fundado en un sentimiento degenerado como lo es el amor enfermizo u obsesivo, que tendría que tratarse como una patología, pues de forma intrínseca estaría algunos trastornos de personalidad y hasta trastornos psiquiátricos. Aplica la misma situación si se tratara de masoquismo. Sin embargo, el autor está aduciendo a la realidad que pudiera desencadenar diferentes vicisitudes de la vida. La vida del ser humano no está representada por una línea gráfica recta, sino por altibajos, las enfermedades, las crisis y problemáticas interpersonales e intrapersonales, problemas financieros, además de la problemática social, el entorno laboral y muchos aspectos de la vida que podrán a prueba el amor. Es a estas situaciones a las que se enfrenta un matrimonio y que, si está fundamentado en el amor, sufrirán juntos y el amor se magnificará. Bajo ninguna circunstancia uno de los cónyuges debe convertirse en verdugo. El amor es benigno. La benignidad es la característica del amor que genera el bien para su pareja. El matrimonio fundado en el amor, siempre buscará hacer el bien, dará lo mejor de sí. Muchos creen que el matrimonio es para recibir felicidad, para disfrutar y en todo sentido está pensando en ser el receptor. El matrimonio es para hacer feliz a su cónyuge. Eso sí, debe estar sabedor, que cuando se generas felicidad, se es doblemente feliz, porque, lo que se siembra, eso mismo se cosecha. A esto se le llama la ley de la compensación. Decoro, honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su dignidad. No se debe dejar por desapercibido el decoro. Cada individuo deberá estar consciente que está unido en matrimonio con otra persona que tiene dignidad y por ende merece respeto, honor y toda clase de atenciones. Es necesario comprender que tanto el hombre como la mujer son seres completamente distintos y tienen diferente forma de entender y ver la vida, pero aún así merece respeto y honor. Toda mujer merece ser tratada como una princesa y todo hombre merece ser tratado como un príncipe. Recuerde, que lo que desee cosechar, primero debe de sembrarlo. Amor cortés, código de comportamiento que definía las relaciones entre enamorados pertenecientes a la nobleza en Europa occidental, durante la Edad Media. Si bien es cierto que la nobleza estableció un código que definía las actitudes de los enamorados y que con todo honor lo practicaban y que posiblemente era solo para la clase noble y no para los plebeyos,
Sin embargo, en cada cultura hay un código apócrifo del amor y de la cortesía, que marcan la tendencia del comportamiento de los enamorados. Este código de amor cortés servirá como parámetro para que el hombre conquiste a su amada. Su comportamiento hacia aquella persona será con decoro, con todo tipo de atenciones que son correspondidas. En esta etapa del primer amor o enamoramiento hay sonrisas, flores, chocolates y todo tipo de atenciones que suelen conquistar. Se debe tener en cuenta que la debilidad del hombre es visual y la debilidad de una mujer es auditiva y emotiva. Dicho de otra manera, si se pretende conquistar a esa mujer de sus sueños, con palabras adecuadas y gestos nobles lo lograrías. El problema radica en que la cortesía se pierde, cuando se pierde el interés. A medida que pasan los años, el interés y la monotonía palidecen al amor y la cortesía simplemente desaparece. Es en este punto donde se debe reflexionar y encontrar las 1.000 razones por las que se debe fortalecer el amor y todas sus características, porque en las únicas relaciones donde por arte de magia son felices. Capítulo 3. Teoría de la libido y el amor eros. Es de suma importancia fortalecer cada día el amor, pues este representa la piedra angular y fundamento del matrimonio que genera estabilidad, porque un matrimonio en el cual ha naufragado el amor, sería una tarea titánica el poder rescatarlo. Por esta razón el proyecto más grande de un matrimonio es invertir en el amor y cuidar esos detalles que por sutiles que parezcan generarán plenitud, tomando en cuenta que existen degeneraciones y antivalores que suelen convertir el amor en amor enfermizo y esta amenaza con destruir el matrimonio, pues en su mayoría, el ser humano ve la genitalidad como fin último, y el matrimonio o cualquier unión es admisible únicamente como un medio. Dependerá de esta perspectiva el valor y seriedad que se dará al matrimonio. Tal es así, que, si un individuo percibe el matrimonio como el medio para la genitalidad o coito, no le dará la debida importancia al medio, matrimonio, sino al placer, y para obtener el placer utilizará cualquier medio. Ya bien lo explicaba la frase que se le atribuye a Napoleón: el fin, placer, justifica los medios. Persona que le genere placer, utilizando este ángulo de visión, el matrimonio no tendría valor y no habría razón alguna para luchar por fortalecer sus bases. Desarrollo de la teoría de la libido. Freud explica que la primera instancia se refiere a las tendencias impulsivas, entre ellas, las sexuales y las agresivas, que parten del cuerpo y tienen que ver con el deseo en un sentido primario, contrarias a los frutos de la educación y la cultura. Freud llamó a estas tendencias Triebe, que literalmente significa pulsión pero que a menudo se traduce con impropiedad como instinto. Estas pulsiones exigen su inmediata satisfacción y son experimentadas de forma placentera por el individuo, pero desconocen el principio de realidad y se atienen solo al principio del placer, egoísta, acrítico e irracional. Si la reacción principal es el placer sexual y se lucha únicamente para satisfacer sus necesidades y evitar el displacer, sería lo contrario del gozo. El placer sería entonces la fuerza motora, que identificara y guiara como personas que cumplen sus necesidades de supervivencia y de manera inconsciente se buscaría el placer o quien brinde el placer, alejando el consciente del objetivo primitivo, con el que fue diseñado el matrimonio, que es formar una familia, para darse cuenta que se convive con personas y que no siempre se pueden cumplir los impulsos y deseos, pues hay que aprender a priorizar. El placer sexual en el matrimonio no es el todo, sino es parte del todo, porque el matrimonio es más que coito, que si bien es cierto es fundamental, pero se debe de aprender a ubicar cada cosa en su lugar y más en un contexto tan amplio como lo es el matrimonio. Por tal efecto, quien desee un matrimonio estable, debe cambiar la perspectiva de realidad y sus pulsiones o instintos deberán pasar a segundo plano, adoptando una nueva filosofía, no porque el matrimonio no sea placentero, sino porque las prioridades que de aquí en adelante deberá establecer, ya que las pulsiones se centran únicamente en la plenitud y el placer, y un matrimonio estable tiene pilares fundamentales basados en la realidad y no en el instinto. El amor no busca lo suyo propio. El egoísmo es completamente nocivo para cualquier relación marital y la existencia de estos antivalores vulnerarían cualquier matrimonio. Dicha tendencia impulsiva busca con vehemencia la satisfacción inmediata y experimentar la plenitud sexual de forma agresiva. La agresividad puede manifestarse de forma sutil, a tal grado de no parecer agresividad, porque no precisamente se trata de golpes físicos, aunque sí se manifiestan laceraciones emocionales, a lo que comúnmente se llama acciones o sentimientos tóxicos, conducta tóxica, antivalores o sentimientos nocivos. Por esta razón un matrimonio estable debe estar cimentado sobre pilares y bases sólidas, que brinden un verdadero soporte ante las diferentes crisis matrimoniales. El matrimonio estable esté cimentado en el amor y sostenido en 4 columnas de oro: la sexualidad, la confianza, la comprensión y el respeto, unidos por un eje transversal que es la comunicación. Esto constituye la filosofía de un matrimonio estable. Egoísmo acrítico e irracional. Egoísmo, inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés,
sin cuidarse del de los demás. Acrítico, carencia de sentido crítico, estado disposicional para la aceptación pasiva y sin ningún análisis de una información, una situación o un acontecimiento, o la conducta de una persona o grupo, tal como se presenta. Irracional, que carece de razón. Apelativo a los animales, opuesto a la razón o que va fuera de ella. La conceptualización muestra un patrón de conducta, que constituye un exceso de amor propio, y una búsqueda de satisfacción a costa de la dignidad de otra persona. Esta teoría de la naturaleza humana, afirma que la conducta está impulsada por motivaciones autointeresadas y niega la existencia de conductas verdaderamente altruistas. En un matrimonio este tipo de conducta es altamente destructivo, pues uno sería el centro del universo y el otro sería un complemento sustituible. La actitud de un egoísta, frente a las necesidades de su cónyuge, sería totalmente pasiva, pues en primer orden, según su lógica son sus necesidades y las necesidades que pueda experimentar el otro individuo pasan a segundo plano y no habría forma de cambiar su pensamiento, pues su lógica es obtusa. Esta actitud se torna en un patrón recurrente en personas que adolecen de la patología trastornos de la personalidad. Claramente se estaría hablando de un trastorno narcisista de la personalidad o un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que, en algunos casos un individuo pudiera experimentar no solo un tipo de trastorno, sino más. En esta situación deberá consultar con un experto en salud mental. Libido, del latín libido, placer o lujuria, en la teoría psicoanalítica, la energía del ello y parte principal de la mente inconsciente responsable de los actos creativos. Según la teoría de Sigmund Freud, la libido es algo parecido al instinto sexual. La creación artística es una expresión del instinto sexual recanalizada, o sublimada gracias a la acción del yo que sirve para controlar el comportamiento, conteniendo las exigencias del ello. Es un vicio consistente en el uso ilícito en el apetito desordenado de los deleites carnales. Muchos aseguran que el amor lujurioso es completamente normal, tal como lo expresa el cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, que fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz que hoy desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptándolo todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte, ya que consiste en estandarizar a uno de los cónyuges como objeto sexual, que es la característica típica que presenta este tipo de instinto sexual recanalizado. La problemática estriba en la tipificación del cónyuge como objeto del deseo, de placer, de satisfacción y desde el momento que tipifica a un ser humano como objeto es característica sintomática de patrones de conducta nocivas y de patología de trastornos de la personalidad. Si la percepción de un individuo hacia su cónyuge es objeto sexual y su única relación directa es el placer sexual, esto muestra claramente que no hay amor genuino y mucho menos la intención de formar una familia. Al concluir en encanto del placer, terminará por repudiar y buscar otro objeto en el que pueda alcanzar su plenitud. Esta degeneración es similar al cáncer, porque terminará de destruir lentamente cualquier matrimonio. Existe una gran cantidad de antivalores que suelen destruir el matrimonio, que son productos de conductas anormales y cada pareja debe estudiarlos y determinar su repercusión. Es de recordar que el matrimonio no es solo para recibir felicidad, sino para hacer feliz al cónyuge, cuando se trabaja en proveer felicidad. Capítulo 4. Bases de la conducta. Conducta, el término, que con frecuencia se utiliza como sinónimo de comportamiento, se distingue de este último porque, mientras el comportamiento se refiere al conjunto de las acciones y de las reacciones habituales de un organismo al ambiente, susceptibles de observación objetiva, la conducta hace referencia a una actitud interior en la cual se originan las acciones y las reacciones. Se deriva de ello que, desde el punto de vista de la observación exterior, la conducta es menos describible y comprobable que el comportamiento. Importante que en cuando se habla de bases de la conducta está incluido todos los procesos de conducta de un ser humano, incluyendo la vida marital y cualquier acción y omisión. La conducta es un proceso que obedece a diferentes estímulos, en las que, de manera directa o indirecta, es influenciada por la genética y por el contexto social. La influencia social está subdividida en influencia cultural, influencia ambiental, de modo que la genética hace su parte en la conducta, aportando un estímulo del 40% debido a la información prescrita, transmitida en el ADN en el momento de la concepción. Por lo tanto, parte del impulso de la conducta es transmitida por los padres. Dicha información marca una gran tendencia en la conducta de un individuo. Esta se transmite por impulsos, por medio de las neuronas, y es de manera inconsciente. En este sentido, tanto la personalidad como la conducta está condicionada por la herencia genética. Quiere decir que tendrá ciertos rasgos de sus padres o de algunos familiares cercanos, pues no solamente se heredan rasgos físicos sino también el temperamento, ya que estos condicionan la personalidad y la conducta. El contexto social en el que se desenvuelve el individuo es el que determina el mayor estímulo de la conducta, ya que ésta aporta el 60%. Por lo tanto,
La personalidad como la conducta se ven altamente influenciados por el entorno social y tienen mucha más preponderancia. El entorno cultural y ambiental determinan las costumbres, manías, comportamiento. Cada individuo actúa conforme a su entorno en el que vive. No es similar el comportamiento de una persona que vive en la ciudad a otro que vive en la zona rural. Hay muchos parámetros que establecen diferencias en todos los aspectos, y es así en todos los casos. Sin embargo, la conducta social, cultural y ambiental pueden ser modificada, pues es susceptible a cambios. Por supuesto que esto depende del interés de cada persona, pues los verdaderos cambios ocurren cuando el individuo quiere realizarlos. Se debe de comprender que el contexto social involucra la formación familiar, ya que la familia es parte de la sociedad. El ejemplo de los padres en la vida matrimonial es el reflejo que posteriormente se mostrará, pues el hijo de un padre maltratador, un hijo consentido, mimado, bribón y malcriado, difícilmente podrá ser un esposo ejemplar y tener un matrimonio estable, a menos que haga un verdadero cambio. De igual forma, si una hija crece en un hogar donde recibe mala influencia y mal ejemplo de parte de su madre, de una esposa desinteresada, desobligada e irresponsable, seguramente emularán la conducta de sus padres en su vida matrimonial. Muchos teóricos han investigado el fenómeno del matrimonio. Los que han demostrado más interés en este rubro son los psicólogos, sociólogos y líderes religiosos. Es por esto que la gran mayoría de libros y ensayos sobre el matrimonio y la vida conyugal están escritos con influencia psicosocial y otros con influencia teológica. Los resultados son muy sorprendentes, ya que los estudios determinan que en gran manera el contexto social es el detonante para la estabilidad matrimonial y por ende, la estabilidad familiar. Cuando organizaciones de corte internacional como el Instituto Internacional de Derechos Humanos estudian fenómenos como la violencia en todas sus manifestaciones, violencia intrafamiliar, acoso escolar y otros que marcan tendencia en la actualidad, y que muchos se han interesado por comprender el origen, causa y efecto de este flagelo que azota a la sociedad en general, en su gran mayoría, concuerdan que la estabilidad matrimonial y familiar es un factor común aunado con el contexto social. Teoría freudiana. Una suposición esencial de la teoría freudiana es que los conflictos inconscientes involucran deseos y pulsiones, instintos, originadas en las primeras etapas del desarrollo de la personalidad, ya que el individuo está preparado a convertirse en un emulador social, actuará de manera inconsciente repitiendo los patrones de conducta que él percibe a su entorno. Esta influencia formativa es la que predispone en un alto índice la estabilidad emocional, familiar y marital, pues tendrá a su disposición un sinnúmero de prototipos, matrimonios disfuncionales y disyuntivos que marcarán con el ejemplo 1. Capítulo 5. La sexualidad, la genitalidad o sexualidad en el matrimonio. Pareciera ser un tema muy triado y que no hay nada más que agregar. El mundo actual cree tener todas las respuestas sobre este tema, pues la avalancha de información está a la orden del día, pero curiosamente, la sexualidad es una problemática de primer orden, por la que las parejas se separan y representa un alto porcentaje de rupturas matrimoniales. Muchos aducen de insatisfacción sexual. Parece incongruente que el tema en el que todos son expertos, es el que más conflictos genera. La sexualidad es un contexto mucho más amplio de lo que se percibe, que no se limita al coito o penetración, sino es algo mucho más extenso. Por lo tanto, esta investigación se reduce únicamente a la intimidad o relación sexual en el matrimonio. Es en esta delimitación que se enfoca la temática. La intimidad sexual representa otra columna de oro, en la que se sostiene en el matrimonio. De no existir no sería matrimonio, sino amigos, dos amigos que duermen en la misma cama, según explica el psicólogo Esteban Cañamares, quien asegura que la sexualidad es un gran indicativo para saber si una pareja existe o no como tal. El sexo en una pareja es imprescindible. Sin él, una pareja no existe. Pueden ser amigos o compañeros, pero nada más. Por esta razón, es de suma importancia dimensionar y comprender la trascendencia de la temática en el matrimonio. De ello, Gabriel García Márquez explica que el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Y la verdad es que hay circunstancias en que los cimientos de vida matrimonial se ven estremecerse por muchos factores y el sexo, según los expertos, tiene mucho que ver en esto. Y es que representa una columna importantísima de la que se debe tener especial cuidado y tratarlo con la sutileza que amerita, ya que las relaciones sexuales son el lenguaje del amor y que se expresa sin palabras, pero deja expresiones que enamoran y encantan a la pareja, no solo por el goce y disfrute, sino porque magnifica el amor. Es preciso comprender que la frecuencia de la sexualidad en una pareja es proporcional a edad, monotonía, trabajo, fatiga, tiempo de casados, interés, problemas físicos, economía y problemas emocionales, etc., tomando en cuenta que un 80% de los matrimonios tienen relaciones sexuales y un 20% ya no. Alguna de estas es por la edad o por problemas de salud. Ahora bien,
Las parejas que sí tienen relaciones sexuales frecuentemente se en proporción a su estilo de vida, en algunos casos es de 3 a 4 veces por semana, según revela un estudio de la Universidad de Chicago 1994, la Organización Social de la Sexualidad, Prácticas Sexuales en los Estados Unidos, publicado en The Wall Street Journal. Este parámetro sirve como muestra poblacional y de esta forma comprender la incidencia y tendencia en otros países. Es necesario comprender las etapas de la sexualidad. En la primera fase, pasión inicial, que responde a la libido, que es la pasión que se desborda hasta por los poros de los recién casados, que en un principio puede llevarlos a tener intimidad hasta 3 o 4 veces en el día/noche. Por supuesto que todo tiene un límite y las obligaciones y responsabilidades hacen mella y esta frecuencia se reduce a 3 o 4 veces por semana, dando paso a la segunda fase, que es sexo por responsabilidad en alguno de los cónyuges. En esta fase, la fatiga, la edad, las responsabilidades inhiben el deseo, pero en algunos casos la pareja hace un esfuerzo, aunque parezca increíble, pero hacen un esfuerzo por tener intimidad. Por esta razón disminuye la frecuencia de la intimidad y puede llegar a 1 o 2 por mes o menos, según el caso. Por supuesto, que hay algunas situaciones que favorecen o perjudican y hay que prestarle mucha atención. ¿Cuándo se debe tener intimidad? Cuando tú necesitas a tu pareja o tu pareja te necesita a ti, se debe tomar muy en cuenta que, el secreto de la intimidad la tiene la pareja. Muchos psicólogos o sexólogos pueden recomendar la frecuencia con la que se debe tener intimidad, pero es la pareja la que tomará la decisión, pues esto compete a la pareja. Fases de la sexualidad. La intimidad tiene fases, es necesario poder identificarlas. Sirve para cuando existen relaciones sexuales disfuncionales, que es un flagelo que destruye muchos matrimonios. Por supuesto que hay una explicación científica para esta situación. Deseo sexual, sentimiento de apetencia que exige la intervención de la voluntad para dirigir la acción hacia la posesión, conocimiento o disfrute de algo. Se trata pues, de un impulso asociado a la idea de un objetivo. Es la fase de excitación de uno de los cónyuges. Excitación. Provocar o estimular deseo o pasión, despertar deseo sexual. En esta fase el cónyuge excitado procura excitar, estimular a su pareja a fin de tener intimidad sexual. Es la fase de seducción. El hombre utiliza los halagos, detalles y palabras subidas de tono, a fin de despertar el deseo sexual en su esposa. Aprovechando la debilidad de la mujer, que es el oído, la mujer seduce, mostrando parte de su cuerpo o con ropa sugerente, además de ducharse y ponerse una fragancia. También aprovechando la debilidad del hombre, la visión. Es importante resaltar que el hombre no ocupa mucho para llegar a la fase de la excitación. Meseta. Se dice de la altura máxima en excitación. Cuando los cónyuges están listos para consumar el coito, es recomendable que la fase de deseo y excitación se desarrolle en tiempo y forma, es decir, las caricias, abrazos, etc. A fin de estimular los órganos sexuales para el coito, a ese punto específico se le llama meseta. El seguir estas indicaciones garantiza que el coito será placentero, ya que habrá la debida lubricación y se fundirán en pasión, orgasmo, culminación del placer sexual a través de eyaculación. Es necesario comprender que, tanto el hombre como la mujer, tienen derecho a sentir la plenitud y satisfacción sexual. Por esta razón los dos deben esforzarse por complacer a su cónyuge. La intimidad no es un acto egoísta de autocomplacencia, no, es para que los dos cónyuges disfruten de la sexualidad. El refractario, es la fase final de la intimidad. Cuando los órganos sexuales rehúsan a continuar cumpliendo su función, es recomendable que aquel acto de amor se culmine con caricias, con palabras que estimulen a su cónyuge. Las relaciones sexuales disfuncionales se pueden dar por 2 razones: problemas físicos y problemas emocionales. Problemas físicos: fatiga, personas que trabajan muchas horas o tienen un trabajo pesado. Rutina, la rutina o monotonía, afecta directamente a la intimidad. Cuando los cónyuges tienen un día específico para la intimidad y la hacen de forma mecánica, perdiendo el encanto, los detalles y no procuran que la intimidad sea especial, se vuelve monótono, mecánico y rutinario, lo que provoca que se pierda el interés. Disfunción eréctil, condición en la que un hombre es incapaz de alcanzar la erección del pene, por lo que éste no alcanza la consistencia precisa para la penetración en las relaciones sexuales. Es la dificultad tener una erección o mantener la erección por tiempo prolongado. Esta patología puede ser por causas físicas o psicológicas. Eyaculación precoz. Es otro flagelo que afecta a algunos hombres. Es la acción de eyacular de forma precoz o prematura. Muchas ocasiones, suele ocurrir antes de la penetración. En algunos casos, puede suceder a pocos segundos o minutos. Por supuesto que no existe un parámetro para determinar cuánto tiempo debe durar el coito. Sin embargo, el hombre debe poder complacer a su esposa sexualmente. Es necesario comprender que también puede ser por problemas físicos o psicológicos, por lo que se debe consultar con un especialista lo más pronto posible. Anorgasmia.
ausencia o insuficiencia de orgasmo sexual, patología que puede presentarse en algunas mujeres y que puede derivar de problemas físicos o psicológicos. Hay muchos pacientes que presentan este cuadro, por estar sometidas a estrés de cualquier tipo, ansiedad, depresión, problemas económicos, aunque también puede tratarse de un problema físico. Esta situación es delicada. Por esta razón, algunos hombres denigran a sus esposas llamándolas frías, frígida, etc. Esta situación se presta para hacer un estudio exhaustivo, porque pudiera ser que se estén saltando la fase de excitación. En cualquiera de los casos, la paciente que adolece esta patología, perderá el interés casi por completo en tener intimidad, y en el peor de los casos, permitirá ser usada como un objeto sexual. Aunque esta práctica es contraproducente en un matrimonio, y más en la intimidad, pues generará toda clase de incertidumbres en ambos cónyuges. Todo problema antes mencionado tiene solución, si se consulta con los profesionales en el área específica, y buscar la ayuda temprana, sabiendo que el matrimonio no subsistirá si persisten esos problemas. Por lo tanto, deben estar conscientes que el matrimonio necesita que se le invierta, y no solo en el sentido económico, sino tiempo, caricias, abrazos, besos y toda clase de cuidados. Problemas psíquicos. Ahora bien, si las dificultades físicas resultan preocupantes, las psicológicas son mucho más importantes, pues estas usualmente son imperceptibles a simple vista y pudiera generar incertidumbre y por la desinformación, esto provocaría una crisis mayor. A continuación, los problemas psicológicos o emocionales que más afectan la intimidad en el matrimonio. Emociones desbordadas. El ser humano es 100% emotivo, y estas cambiarán dependiendo de la realidad objetiva o realidad subjetiva en la que se esté viviendo. Están íntimamente ligadas a la conducta y por ende la sexualidad se ve afectada. Un individuo hundido en una profunda tristeza, difícilmente sentirá deseo o excitación sexual, pues su mente estaría procesando información en un solo sentido y seria en relación a lo que le está causando tristeza. Pudiera ser otras emociones, la impotencia, ansiedad, depresión, estrés de todo tipo, miedo, enojo, rencor, etc. Ansiedad, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades o diversas situaciones del diario vivir que presentan un panorama sombrío. En particular se presenta en algunas enfermedades neuróticas. Un individuo con un cuadro sintomático de ansiedad no podrá tener una vida sexual plena, mientras no supere su crisis. Esta situación pudiera derivar en impotencia, disfunción eréctil, anorgasmia, etc. Estrés, tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves, dependiendo el entorno que esté produciendo el estrés. Así se le asigna el nombre: estrés laboral, estrés postparto, ciberestrés, etc. Cada uno tiene diferentes manifestaciones y síntomas, que van desde la pérdida del sueño, pérdida del apetito, falta de interés sexual. Ahora bien, si el individuo no puede conciliar el sueño, menos podrá superar las fases preliminares en la sexualidad. Este patrón será recurrente siempre y cuando no se haya tratado el estrés, siendo necesario algunas terapias de relajación. Depresión, síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. La depresión es una realidad actual, al igual que el estrés, y muchas personas pueden estar adoleciendo de estas patologías sin darse cuenta, pues en su etapa temprana es imperceptible. Un individuo con depresión sufre una descompensación hormonal, lo que deriva en falta de interés sexual, anorgasmia, disfunción eréctil o eyaculación precoz, pues la depresión inhibe las funciones psíquicas, es decir, un individuo deprimido no puede tener una vida normal, menos podrá tener intimidad y disfrutar de la sexualidad en plenitud. Es necesario saber identificar las características y los síntomas de la depresión y consultar con un experto en salud mental. De igual manera se debe conocer sobre el estrés y la ansiedad, que en menor o mayor grado pueden ser muy perjudiciales para la salud, pues derivan en enfermedades psicosomáticas. Las hormonas. El organismo del ser humano es altamente complejo, y ha llevado muchos siglos de investigación, y el uso de diversas técnicas para llegar a obtener los resultados científicos que se tienen hasta el día de hoy, y así comprender la conducta del ser humano desde la perspectiva de la psicobiología y la influencia de las hormonas producidas por diferentes glándulas que tienen una gran incidencia en la conducta del individuo. Al hablar de la sexualidad, las hormonas tienen un papel preponderante, pues son estas las que desempeñan casi en su totalidad el papel principal a la hora de la intimidad, pues son estas las que predisponen al individuo, desde la fase de deseo hasta la fase refractaria. Las hormonas son producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el sistema circulatorio, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos. En el caso de la intimidad, los ovarios y testículos son los encargados en segregar las hormonas que interactúan para el desarrollo de la intimidad, aunque hay otras glándulas que aportan hormonas que favorecen,
predisponen el escenario o en algunos casos pueden inhibir. Esto puede ocurrir cuando hay una descompensación hormonal, no solo las llamadas hormonas de la sexualidad, sino también las hormonas de la felicidad y otras que intervienen en el proceso. Hormonas de la sexualidad. Testosterona, principal hormona masculina o andrógeno, se produce en las células de Leydig en los testículos, por influencia de la hormona luteinizante segregada por la hipófisis anterior. Estimula la formación de espermatozoides en los testículos. Estrógeno, hormona esteroidea implicada en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, en la regulación del ciclo menstrual y de la ovulación, y en el embarazo. En las mujeres los estrógenos son sintetizados en los ovarios y en la placenta durante la gestación. Hormonas de la felicidad, dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina. Si bien es cierto que la sexualidad y la intimidad están ligadas a los neurotransmisores y hormonas sexuales primarias y secundarias, hay otras hormonas que facilitan el desarrollo para la plenitud sexual, como son las hormonas de la felicidad, mencionadas al principio del párrafo, que estabilizan en gran manera al individuo. ¿Qué sucedería si hay una descompensación hormonal? Hay momentos o situaciones que tienden a generar una descompensación hormonal, y no solo aduciendo en que las glándulas dejen de producirlas en las mismas cantidades con el paso de los años, sino que determinadas situaciones predisponen y generar una descompensación de estas. Además, la menopausia y andropausia pudieran llegar a afectar y generar una descompensación de las hormonas sexuales primarias o secundarias, o las hormonas de la felicidad, lo que terminaría afectando la vida sexual activa. En algunos casos despertarían mayor interés por la intimidad, y en otros casos un desgano, porque es necesario que se tenga un conocimiento básico de este tema en particular. Porque de ahí se comprenderá la actitud del individuo, cónyuge, no solo para comprender la crisis que esté pasando, sino para buscar la ayuda oportuna. En muchos de los casos uno de los cónyuges pierde momentáneamente el interés por la intimidad debido a una descompensación hormonal y su pareja puede mal interpretar la situación. Hay que tener en cuenta que gran parte de la población carece de este tipo de información sobre la influencia intrínseca de las hormonas sobre la sexualidad y optan por tomar decisiones equivocadas a partir de la desinformación. Por lo tanto, es necesario documentar e investigar sobre el tema. También es necesario consultar a un especialista en la salud, porque en algunos casos hay medicamentos prescritos que pudieran favorecer a la relación. En lo que respecta a cada cónyuge, debe procurar despertar el deseo y excitación de su pareja, con detalles y diversos estímulos, preparar una velada romántica, una cena suculenta, rosas, música suave, un perfume exquisito, palabras dulces que desencadenen el desborde de andrógeno y estrógeno y terminen en una noche de pasión. La autoestima y la sexualidad. La autoestima, en términos generales, juega un papel preponderante, y tratándose de la sexualidad e intimidad, es obvio que es determinante pues influye directamente. Una mujer que se avergüenza de su cuerpo, generalmente los estereotipos de las supermodelos de la televisión terminan dañando la autoestima, y al observarse distinta o inferior a aquellas modelos que están torneadas a base de cirugía, y que tienen cuerpos surreales, pero han influido en la psique, que a la hora de la intimidad no le permite sentirse plena o disfrutar sin inhibiciones. Por supuesto que esto pudiera ser abonado por las exigencias de un esposo que espera más aunque él no tenga más que ofrecer. La mujer es especial y vale mucho no por su apariencia, sino por lo que es, y debe reconocer su valor. Si bien es cierto que hay que reconocer los defectos propios, pero también se debe reconocer los atributos. El placer erótico es algo maravilloso y por el que no hay que sentirse culpable. Y mucho menos avergonzarse, ni del placer ni de su propio cuerpo. Los problemas de autoestima, no solo afectan a la población femenina, afectan a todo aquel que no conoce su valor. Partiendo de esta perspectiva, el hombre por su parte, puede no sentirse tan bien proporcionado para satisfacer las exigencias de su cónyuge, desconociendo que la intimidad es más que tamaños y formas. La intimidad es amor, pasión, besos, abrazos, caricias, palabras dulces, etc. La baja autoestima puede incidir en impotencia sexual, eyaculación precoz y otros problemas. Comprobar que muchas personas se obsesionan con el coito o penetración vaginal. Esto no significa que sea mejor o peor que cualquier otra práctica. Es solo una práctica sexual más, pero su enorme influencia se debe a que la sociedad actual procede de un modelo de sexualidad falocrática, es decir, exclusivamente. Irene Bedmar Martínez, psicóloga y educadora sexual. Muchos desconocen que la intimidad va más allá del coito, pues en un gran porcentaje los matrimonios consumen algún tipo de información sobre sexualidad mal enfocada, como lo son algunas películas de clasificación X, en la que solo interviene el placer sexual estereotipado, más no aquella intimidad fruto del amor. Cada ser humano es perfecto tal cual es, y debe sentirse pleno con sus defectos y virtudes. No le hace falta nada y tampoco le sobra nada. Todo ser humano tiene defectos, virtudes, atributos, etc.
Y cada individuo debe sentirse bien tal cual es, no se necesita tener ojos de otro color, no se necesita tener una altura mayor o menor, un tono de piel distinta u otra característica que pudiera tener otra persona, conformarse y aceptarse tal cual, y solo así se experimenta la felicidad. Acepta y reconcíliate con tu cuerpo. Esto te permitirá disfrutar de una sexualidad mucho más sana y placentera. Irene Bedmar Martínez, psicóloga y educadora sexual. Repitas esta frase. Mi cuerpo es perfecto, tal cual es y no necesito cambiar nada de él y me acepto tal como soy. Existen otras situaciones que pudieran influir en vivir la vida sexual plena, pudiera ser traumas psicológicos, por abusos sexuales o malas experiencias del pasado, patrones de conducta, trastornos de personalidad y otros. Ante estas patologías, lo más recomendado es buscar a un experto en salud mental. No se vive del pasado, pues el pasado no tiene nada nuevo que ofrecer, el pasado no tiene nada nuevo que ofrecer. Para aquellas personas que ya tuvieron una o más experiencias con otros cónyuges y que pretenden medir su relación actual con las anteriores, deben soltar su pasado. Si bien es cierto, que posiblemente estuvieron en una relación tóxica, pero eso no define que todas las relaciones serán iguales, como tampoco, los hombres son iguales, ni las mujeres. Cada individuo es totalmente distinto a otro, por lo que lo más recomendable es que cada individuo suelte su pasado y viva en el presente. Sí, es necesario sacar el aprendizaje del pasado, para no volver a repetirlo, mas no para vivir lamentándose. Recomendaciones generales. La finalidad del sexo tiene que ser compartir, disfrutar, divertirse, etc. Pero no algo que se da, esperando recibir algo a cambio, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con esa persona que apenas se siente atracción, solo para recibir migajas de amor. Algunas mujeres aseguran que dan sexo, para recibir amor de su pareja, y que los hombres dan amor para recibir sexo, pero esta postura se torna una relación enfermiza, pues la intimidad no es un objeto de cambio, no, es para que los cónyuges disfruten la plenitud sexual, y sencillamente porque se aman, porque se escogieron para formar una familia. Si se permite mantener relaciones sexuales sin desearlo, como respuesta a amenazas de abandono y chantaje emocional. De igual manera, si la intimidad tiene como parámetro el chantaje, es una relación tóxica o enfermiza, que tarde o temprano terminará por desvanecerse. La intimidad no se trata de cantidad, sino de calidad. Muchas personas preguntan que cuál debería de ser el parámetro o cantidades de veces por semana que se debe tener intimidad. Lo importante no es las cantidades de veces, sino la calidad, la entrega, el esmero que se ponga en el momento de la intimidad. Las caricias no se deben reservar solo para cuando se desea tener intimidad. Un hombre que se acerca a su esposa, a hablarle bonito, a seducirla solo cuando le apetece tener intimidad, está realizando un mal trabajo. En determinado momento su esposa se sentirá como si fuera un objeto sexual. Por lo tanto, no se debe de reservar para el momento que desea tener coito. Las caricias, los abrazos, las palabras, los elogios y estímulos deben ser todo el tiempo. Cada individuo debe conocer su cuerpo, sus órganos reproductores, y la higiene juega un papel preponderante en la intimidad. Recuérdese que, al acercarse a su cónyuge para tener intimidad, debe hacerse de la mejor manera, ducharse, perfumarse, preparar el escenario para una noche inolvidable y despertar más enamorados. Los cónyuges deben tener la suficiente confianza, como para poder expresar con libertad sobre lo que les gusta experimentar, desinhibiéndose y explicándoles qué caricias le gustan, cómo desea tener la intimidad. Esto no debe prestarse a menosprecios o malos pensamientos de parte de su cónyuge, pues cada quien pedirá lo que desee, siempre y cuando sea en el límite de la moral y del respeto hacia su pareja. Buscar el momento propicio. En un mundo donde todo va deprisa y no haya tiempo, aquella pareja que se ama deberá ser creativos para tener el tiempo y espacio para disfrutar de la sexualidad. Recuérdese que la piel tiene memoria y fácilmente recuerda lo que la agrada y también lo que la lastima. Si hay problemas, dejar de tener intimidad no es la solución, esto solo empeoraría más la crisis. A la brevedad se debe buscar solucionar los problemas, sin importar qué tan graves sean. La intimidad no es un método de premio o castigo. A esta actitud se le conoce como condicionamiento clásico premio-castigo. La sexualidad es un regalo de Dios para la humanidad, y no debe de utilizarse con otro fin, sin el que fue establecido. El placer sexual, en cada evento dependerá del nivel de la excitación que se tenga. La sexualidad se disfrutará más, a medida que la excitación y seducción sea mayor. Muchos aseguran que ya no sienten aquella misma sensación que al principio, pero en gran medida se debe a la falta de interés. Ya no hay interés por seducir, por halagar, por excitar a su cónyuge, por procurar que su pareja alcance el orgasmo también. Muchos expertos podrán dar su apreciación de manera general, pero en la intimidad cada matrimonio debe de explorar,
experimentar y tratar de tener plenitud. Los pretextos. Es usual que algunas parejas pongan pretexto a la hora de la intimidad, pero esta práctica desgasta las relaciones y deterioran el amor. Los pretextos deben ser utilizados en otras situaciones, pero no para la intimidad. El debitus conyugal es el derecho que recibe el individuo el día que contrae matrimonio, en algunos casos cuando se junta con aquel ser amado y que no realizó matrimonio civil. Este derecho es para poder cohabitar, para tener intimidad. La Constitución de la República puede determinar divorcio en el caso que se violente este derecho. No se trata de que se va a tener intimidad porque es un derecho de un cónyuge, sino porque se unieron en amor para formar una familia y para tener plenitud sexual. Si se reconoce que el matrimonio está atravesando por algo. Capítulo 6. Comunicación asertiva, el eje transversal. En su acepción más amplia el término se usa en el plano biológico, ecológico, etnológico, etológico y humano para indicar ese intercambio de mensajes que abarca desde los organismos unicelulares a los animales, a las máquinas y al hombre, cuyos modos comunicativos se estudian, según la forma, la función y el destino, por la psicología, la lingüística, la sociología, la teoría de la información y la cibernética. La comunicación social. Toda comunicación es un hecho social, tanto si ocurre entre dos o más individuos como si se produce en el diálogo interior de un individuo consigo mismo. Comunicación asertiva en el matrimonio, llámase también diálogo matrimonial asertivo, se ha involucrado una característica de mucha importancia en la comunicación, como lo es la asertividad, que es una habilidad social que potenciará la comunicación matrimonial como tal. Comunicación es más que una disertación de palabras, transmitir ideas o pensamientos, en las que un emisor expresa ideas y pensamientos, y el receptor recibe, acepta o rechaza. No, la comunicación asertiva, en el matrimonio es el tópico que amalgama de manera eficiente y eficaz, que potencia la relación, estabiliza y magnifica el amor. Es imperativo comprender la importancia, la trascendencia y impacto que genera la comunicación en el matrimonio. Por esta razón es tomada como eje que ejecuta una función específica, de mucha importancia, en la que se sostiene un matrimonio exitoso. Asimismo, la carencia o la mala comunicación puede generar rupturas matrimoniales. La comunicación es un aspecto muy importante para el ser humano, ya que ésta posibilita la relación entre el emisor y el receptor de manera recíproca, de tal forma que se puedan mejorar las relaciones interpersonales y por supuesto las relaciones matrimoniales. La comunicación constituye una de las bases fundamentales para las relaciones del ser humano. Quien es capaz de sostener una excelente comunicación asertiva e interpersonal y cooperar con el bienestar social de sí mismo, ya que cotidianamente se ve involucrado en circunstancias en las cuales la comunicación no es la más adecuada. En algunos casos es una comunicación pasiva y en otras circunstancias es agresiva, y como en todo, los extremos son contraproducentes, teniendo en cuenta que la comunicación es el eje transversal para las relaciones interpersonales. Por ende, el matrimonio no está exento, pues se sustenta en la comunicación, porque no basta solo el amor y la intimidad como hechos aislados, pues, para ser un verdadero matrimonio necesita el elemento que une los dos puntos, y esta es la comunicación. Y en la actualidad se le aplica una herramienta, o habilidad social para magnificar la asertividad: comunicación clara, precisa y concisa, alejándose de la comunicación difusa y confusa, que gesta conjeturas, desconfianza y desconcierto, que tanto daño causa a toda relación. Diferencias. La comunicación asertiva difiere de la comunicación pasiva y de la agresiva, por tratarse de dos polos opuestos y que tienen un menor impacto positivo en la relación matrimonial, por lo que la comunicación asertiva no deja espacio para las malas interpretaciones, conjeturas, dudas, más preguntas que respuestas, especulaciones, porque éstas generarían vacíos. Comunicación pasiva se define a un diálogo abstracto y de poco interés para uno de los cónyuges y en algunas ocasiones para ambos. Respuestas frías, utilizando monosílabas y respuestas escuetas y sin el mínimo interés de entablar un diálogo. Es evidente que uno de los cónyuges ha perdido el interés de comunicarse y que no tiene la mínima intención de resolver sus dificultades. Tratándose de crisis matrimoniales, no se puede adoptar una postura pasiva, pues, es preciso resolverlo a la brevedad posible. De preferencia se debe resolver todo problema en el mismo día, de no ser posible, hacerlo al día siguiente. Jamás dejar un problema por meses o años. Esta postura tiende a minimizar las dificultades. Tenemos problemitas, no existen problemitas, existen problemas y crisis matrimoniales, y bajo ninguna circunstancia deben de minimizarse, pues, estos evolucionarían al extremo de no poder resolverse. Comunicación agresiva. Se define comunicación agresiva la emisión y recepción de ideas y pensamientos a base de gritos, en la que implícitamente hay una emisión de emociones negativas y que pudiera concluir en violencia en cualquiera de sus expresiones, verbal, sexual, moral, físico, etc. Tanto el emisor
como el receptor intentan establecer su verdad a base de gritos y hasta de violencia. Los primeros aportes sobre el origen de la violencia fueron hechos por Charles Darwin, 1859, en su obra El origen de las especies. En ella, con cierto rigor empírico y científico, Darwin proclama a la raza humana como heredera de la especie del reino animal, argumentando que sus instintos de lucha por la vida le permitieron seleccionar lo mejor de la especie y sobreponerse a la naturaleza salvaje. Según su teoría, luchando y enfrentándose entre sí y con las demás especies, sobreviven los mejores y sucumben los menos aptos. Esta teoría asegura que el ser humano lucha siempre y buscará imponer su criterio ante los demás. Es necesario comprender que esta teoría está identificando al individuo en su estado natural, es decir, sin educación o poca educación, y es así como, en un matrimonio con poca educación, su comunicación siempre será agresiva. En algunos casos, uno tomaría el papel de verdugo y el otro de víctima. En otros casos, los dos se atacarían entre sí. La agresividad es considerada una conducta común a las especies animales, y entre ellos los humanos. Estudios etológicos muestran que la agresividad surge cuando el individuo siente que su supervivencia está amenazada y, por lo tanto, actúa para asegurar su vida de manera defensiva. Es por esta razón que el gran filósofo Salomón instó que la comunicación debe ser asertiva y se debe de alejar de la comunicación agresiva, que es la que más daño puede causar a una relación matrimonial. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Obstáculos para la comunicación. Obstáculos para la comunicación, al ser eje transversal de toda relación interpersonal, en el que está incluido el matrimonio, se debe de observar detenidamente los elementos que obstaculizan la buena comunicación, haciendo un análisis concienzudo para lograr un equilibrio. Existen factores externos y factores internos que obstaculizan la comunicación. Es imprescindible identificar, detectar, prevenir y corregir. Factores externos. Son todas aquellas excusas para no comunicarse, ya sea para no afrontar la responsabilidad o simplemente por falta de interés. No tengo tiempo para poder conversar contigo. Tengo mucho trabajo que hacer, o mañana platicamos, hoy estoy muy cansado. No podemos hablar en este momento, porque tengo mucha prisa, tengo que esforzarme mucho para darte la vida que te mereces y por eso trabajo duro, no me quedan fuerzas para platicar contigo. Materialismo. No podemos conversar en este momento, porque estoy viendo mi programa de televisión favorito. Por favor escúchame y deja ese celular, pareciera que te interesa más tu celular que nuestro matrimonio. El Facebook está destruyendo nuestro amor, tú no me prestas atención, pasas más tiempo con tu familia, padres, hermanos, o amigos. Tus diferentes ocupaciones no nos permiten comunicarnos, hobbies, deportes, televisión etc. Factores intrapersonales. Estos se tornan más graves, por su alto impacto negativo en la relación matrimonial, dejando secuelas de forma permanente, desestabilizando el matrimonio por ser tan sutil para uno de los cónyuges y tan gravoso para el otro. Es por eso que el filósofo judío, David, se preguntaba, ¿quién podrá entender sus propios errores? Algunos ejemplos son, temperamento colérico, personalidad introvertida o extrovertida. Edad, decidió o falta de interés por los muchos años de casados. Las malas experiencias con otras personas. Miedo al fracaso. Los 4 elementos, en los que radican los factores internos son, la superficialidad, dispersión, diversión, distracción. La superficialidad, se dice de un individuo frívolo, que no le da mayor importancia y que carece de responsabilidad, no tienen la más mínima intención de tener una comunicación profunda, por lo tanto, será complicado para poder comunicarse de forma asertiva y así poder superar cualquier crisis, pues todas las cosas serán desde una perspectiva superflua, es decir, sin importancia y de forma pasiva. Dispersión, se dice de un individuo que expresa ideas al azar, sin ningún sentido. Esto definitivamente dificulta la comunicación, por carecer de congruencia, lo que dificultará que se pueda solucionar algún problema. Diversión, se dice de un individuo que a la hora de comunicarse todo lo hace broma, todo es chiste y no le da la seriedad necesaria a las conversaciones. Además de ser una falta de respeto, terminará dañando los sentimientos de su cónyuge, pero también dañará su matrimonio. Distracción, se dice del individuo, que a la hora de la conversación se distrae con cualquier cosa y no le da la verdadera importancia, se le dificultará poner atención. En algunos casos pudiera ser que adolezca una patología de desorden de atención, en otros casos es una técnica de evasión o mecanismo de defensa. Evadir responsabilidades, evadir disgustos, simplemente no le da interés al asunto. La comunicación no verbal. En el intercambio comunicativo humano los elementos verbales y los no verbales están constantemente interrelacionados, al punto de que algunos autores consideran artificial diferenciarlos. Típicos de la comunicación no verbal son, 1. Los movimientos del cuerpo,
como los gestos, las expresiones de la cara, las actitudes. 2. Los fenómenos paralingüísticos, como la risa, el bostezo, el llanto, los cambios de tono, las pausas y los silencios. 3. Las posiciones en el espacio, como la distancia entre el hablante y los demás. 4. La sensibilidad táctil y olfativa, que se determina por la cercanía. 5. Los artefactos, como la ropa, el maquillaje, los accesorios. Las formas de comunicación no verbal están determinadas por factores culturales y varían en relación con la situación psicológica del sujeto y con la persona con la que ésta pone contacto. Son los diferentes medios que se utilizan para expresar amor o cualquier sentimiento. Son actitudes, gestos, ademanes o palabras que tienen un trasfondo en el contexto matrimonial. No se trata de simples detalles, sino acciones que comunican y que transmiten sentimientos y sensaciones gratas al cónyuge. Un gesto, dice más que 1000 palabras. Frase que ha tenido gran trascendencia, por su alto contenido filosófico. Algunas acciones que se deben implementar son: dar un beso a su cónyuge al dormirse y al despertar. Dedicar tiempo de calidad, en un mundo donde las personas viven deprisa, y el tiempo corre velozmente, el dedicar tiempo de calidad es un aliciente. Fidelidad, no solo es cuidar de no tener intimidad con otra persona que no es su cónyuge, sino no darle el primer paso o no abrir la puerta de la infidelidad, halagando con palabras o presentes a otra persona. Halagar y piropear únicamente a su cónyuge. Decir siempre la verdad. Ser transparente. Transmitir los sentimientos correctos, no hacer cosas buenas que parezcan malas. Intimidad, la intimidad es el lenguaje del amor. Escuchar siempre a su cónyuge, es una actitud que es muy importante. Toda persona quiere ser escuchada. Actos de servicio. Nada más hermoso que un gesto de amabilidad y servicio hacia su cónyuge. Ayuda en las tareas diarias. Cordialidad. Respeto. Se debe tener muy en cuenta que se trata con un ser humano y no con un objeto. Por lo tanto, el respeto es indispensable, pues se podrían herir los sentimientos. Todos los días, tener 1 o 2 detalles para su cónyuge. Es importante tener en mente sus días de celebración, cumpleaños, aniversarios y otros. El matrimonio es alimentado por los detalles. No caer en la monotonía, resolver a la brevedad posible todo problema o malentendido. No dormirse enojado con su cónyuge. La comunicación verbal asertiva. En el libro Relaciones humanas en el núcleo familiar, afirma que, la comunicación es un proceso simbólico y transaccional, es decir, un trayecto en donde la conducta verbal y no verbal funcionan como símbolos creados, los cuales permiten compartir significados, interactuar, al mismo tiempo profundizar en el conocimiento propio de otras personas. De acuerdo con la cita anterior se puede inferir que la comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas, tanto positivas como negativas, y sentimientos de una manera abierta, honesta y directa, en aras de validar tanto los derechos del hablante como los del otro. Por otra parte, la asertividad en la comunicación permite asumir la responsabilidad de las acciones sin juzgar ni culpar a otras personas, y posibilitar afrontar de manera constructiva y a encontrar una solución satisfactoria a los conflictos existentes. Este tipo de comunicación es en el contexto propositivo, con la única pretensión de estrechar los lazos de la relación matrimonial. Dicha comunicación tiene las siguientes características: cordial, es afectuosa y propositiva, basada en el respeto mutuo, oportuna. Se debe de organizar el tiempo y las actividades diarias, de tal manera que siempre debe de haber tiempo para dialogar. Humilde, el diálogo no debe ser impositivo, sino propositivo, no pretender imponer el criterio personal, sino buscar un común acuerdo, teniendo la capacidad para ceder cuando así sea necesario. Superficial y profundo, un matrimonio debe hablar de todo, de temas superficiales y cotidianos, pero también debe profundizar y dialogar sobre temas específicos sobre su relación. Capítulo 7. La comprensión. La ruptura matrimonial se da por razones diversas. No obstante, hay detonantes que aceleran y facilitan dicha ruptura, como lo es la falta de comprensión, ya que, por causa de los estereotipos vendidos en los diferentes programas de televisión, estandarizan las relaciones en un supuesto perfil de perfección, donde se vende la idea de la belleza eterna, porque actrices de 50 años de edad aparentan tener 30 años y tienen un cuerpo escultural. De igual manera los galanes de televisión, además de mostrar princesas con carácter dulce y caballeros adornados de gallardía y toda clase de detalles, que se pierden en la ilusión de un programa de televisión o una telenovela, que claramente es una actuación, porque en la vida real aquellos individuos tienen personalidad y carácter distinto al actuado, pues, todo aquello obedece a un guión preestablecido, que está totalmente alejado de la vida real. Muchas personas se pierden en los estereotipos y otros en las comparaciones, pues la falta de comprensión le hace exigir cosas que son inalcanzables, ahogados en la angustia de las superficialidades, deseando tener perfección, en un pensamiento y visión obtusa,
esta situación solo incrementa las inconformidades y no aporta elementos producentes o propositivos a la relación. Algunos ejemplos son: que tu cuerpo debería ser como la de tal modelo, que tu sonrisa debería ser como la de tal actor, que tu personalidad debería ser como la del tal personaje de televisión. Te deberías comportar como X persona. Quisiera que fueras como la esposa de mi amigo. Debería ser como el esposo de mi vecina. Tus genitales deberían de ser de tal forma. También en la intimidad, debería ser de esta otra forma, como en tal película, de acuerdo a la investigación científica, en cuanto a las diferencias entre el hombre y la mujer, auxiliándose de las diferentes ciencias, biología, antropología, sociología, psicología, filosofía y, aún la teología. Concuerda que el hombre y la mujer tienen notables diferencias, ya que el hombre y la mujer se complementan entre sí, de tal manera que el filósofo judío, Simón Pedro, aseguraba que la mujer es un vaso más frágil, tomando en consideración la aseveración de este filósofo y teólogo judío, que tiene validez científica, porque es utilizado el método científico histórico, validado por la antropología. La mujer tiende a ser frágil, en algunos aspectos, es mucho más sensible, sus sentimientos afloran con facilidad. Vale la pena resaltar que hay aspectos en que la mujer es mucho más fuerte que el hombre. Al observar detenidamente los resultados de algunas ciencias, se puede notar que la anatomía del hombre y mujer son distintas. La mujer está preparada para poder experimentar grandes unidades de dolor. Por ejemplo, en el momento de concebir y dar a luz, un hombre no puede soportar tantas unidades de dolor sin morir. En ese aspecto la mujer es mucho más fuerte que el hombre. Además, la piel es diferente. La piel de la mujer es mucho más delicada y la del hombre está preparada para soportar las inclemencias del sol, y de las inclemencias del tiempo, pues no solo en los órganos sexuales se es diferente, sino en muchos aspectos. Ciencias como la psicología y sociología, muestran otra faceta y, también dan aportes a la investigación. La diferencia no radica solo en el área cognitiva, sino en la conducta del hombre y mujer que son completamente distintas. Mientras la mujer es más emotiva, puede expresar sus emociones con facilidad. El hombre, por su parte, se le facilita expresar la violencia. Muchos psicólogos procuran explicar las diferencias. Algunos de ellos han dejado su investigación en libros tales como Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus de John Gray. El mismo título, por sí mismo deja en evidencia su contenido, aduciendo que son seres de mundos distintos en cuanto a su forma de pensar y actuar. Por su parte, la psicóloga chilena Pilar Sorto dejó plasmado en su obra viva la diferencia que, anatómica, fisiológica y psicológicamente son diferentes, y que esas diferencias son las que le dan sazón a la vida matrimonial. Hay muchas teorías sobre dichas diferencias. Mark Gungor, en su libro ¿Qué pasa si mi media naranja es media toronja?, determina de manera gráfica y de fácil de comprensión lo siguiente: el cerebro del hombre tiene diversas cajitas de manera selectiva, sus intereses, problemas, gustos, trabajo, preocupaciones, hobby, la cajita de la nada, etc. De tal forma que el hombre es capaz de concentrarse en una sola cosa, no más. Si está disfrutando de un programa de televisión, es eso y nada más, pero también puede pensar en nada, hacer nada. Por su parte, la mujer no tiene este tipo de aplicación, por lo tanto, la mujer piensa en todo al mismo tiempo. Desde esta perspectiva, un matrimonio que desconozca esta realidad, ya tienen problemas, porque pensará que no existen los mismos intereses y generaría disgustos y hasta inconformidades, y aún más, cuando la mujer comienza a hablar y es muy abundante en su retórica. Por su parte, el hombre es más escueto. Es por eso que en la Torá está escrito: te daré ayuda contraria a ti, aduciendo que la mujer que se le estaba otorgando era un ser distinto en muchos sentidos, pero sería su compañera idónea. De lo contrario, la vida matrimonial sería monótona y carecería de la verdadera esencia del matrimonio, que siendo distintos vivan en armonía. ¿Qué es lo que el hombre debe comprender? Que su cónyuge es una mujer, que es sentimental o emotiva, que tiene defectos, pero también muchas virtudes, que no es el sexo débil, pues soporta muchas unidades de dolor, que es muy sensible y delicada, que tiene cambios hormonales, que le harán tener cambios repentinos en su conducta. A partir de los 40 años, estos cambios hormonales serán más frecuentes por la menopausia, que le gusta hablar y dar detalle a detalle en su conversación, y hay que escucharla, pues es muy valioso para ella ser escuchada. Que el dolor de cabeza es una excusa para que su cónyuge la seduzca, y no solo le pida tener sexo. El verdadero placer para una mujer es sentirse amada, deseada y valorada, asimilando que es la única para su esposo, que su trabajo es valioso y que debe recibir un estímulo. Muchos no valoran el trabajo doméstico y cuidado del hogar, que es mucho más agobiante que un trabajo en una empresa. Que necesita ser valorada, admirada y respetada. También se fatiga, se estresa y necesita descansar, necesita tiempo, espacio, pero no demasiado. Cuando utiliza monosílabas, bien, mal, no, sí,
Tal vez, hay que poner mucha atención, porque es un indicativo que algo no está bien. Que necesita mucho amor, que ese ser tan maravilloso puede ser tan dulce como la miel. Por supuesto que esto depende de la actitud y estímulos que se le otorguen. Se debe estimular su oído con palabras hermosas y gestos nobles. Además, se debe de tener muy en cuenta, que una mujer amada y estimulada puede hacer vivir en el cielo a su cónyuge, pero también, si recibe una actitud negativa, puede hacer vivir un verdadero infierno. Todo dependerá de la actitud correcta. ¿Qué debe comprender una mujer? Que es un hombre, no otra mujer con su misma visión y pensamiento. Si necesita algo, no debe usar indirectas, sino ser precisa con lo que desea. Que su esposo se estresa por las deudas, por el trabajo y que esto hará que tenga cambios de humor. Que necesita tener intimidad constantemente, que también es sensible, por supuesto, que en menor grado. Que necesita que se respete a su familia, padres, hermanos. Que no se debe de molestar cuando sale con sus amigos, pues esto es una especie de terapia que le servirá para evacuar emociones negativas. Que necesita ser valorado, respetado y estimado, que se estimula cuando la esposa se viste y se arregla para él o cuando deja ver su cuerpo desnudo. El hombre es muy fácil de complacer, pues para ser feliz necesita alimentación, ropa limpia y sexo, sobre todo sexo. Bajo ninguna circunstancia se debe confundir, que los maltratos, los abusos físicos, morales, emocionales o sexuales se debe de tolerar o consentir. No, los abusos de cualquier índole deben de denunciarse a las autoridades correspondientes. Un individuo que está consciente que está sufriendo abusos de cualquier índole, que lo acepta o lo tolera, es una característica sintomática de un trastorno psicológico, pues, la comprensión y tolerancia es tratar de sobrellevar situaciones sutiles. Capítulo 8. La confianza. Estado tranquilizador que se deriva de la convicción de la confiabilidad del mundo circundante, al que se percibe bien dispuesto hacia el objeto. Esta condición influye positivamente en el comportamiento, eliminando inquietudes y malestares que conducen a actitudes de razón, rechazo y escepticismo. No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de hoy no pueda creerte. Friedrich Nietzsche. Con la frase de este célebre filósofo suizo, se da inicio a este capítulo, que trata sobre la confianza matrimonial. La confianza representa otra columna de oro para toda relación, no solamente una relación marital, sino todo tipo de relación interpersonal, en la que haya intereses mutuos, pues la confiabilidad perpetúa las relaciones, unificándolas por tiempo indefinido, dando la garantía de estabilidad emocional y la ausencia de esta, vulneraría cualquier tipo de relación. Para comprender la importancia de la confianza, basta con traer a colación la etimología de la palabra sincera. El origen de la palabra sincera data de la época del renacentismo, concretamente en España. Los escultores españoles, cuando cometían algún error mientras tallaban las estatuas de mármol o de arcilla, disimulaban los defectos con cera. Ahora bien, había peritos, que tenían la capacidad, para determinar cuándo se había usado cera y cuándo no. Cuando no se había utilizado cera, expresaban sin cera, quería decir que era una estatua íntegra. El problema de las estatuas con cera es que tenía pequeñas fisuras que con el paso del tiempo y sus inclemencias podía deteriorarse, por lo que no era recomendado adquirir una escultura en esas condiciones, pues aquella inversión podía incurrir en riesgo. Para un matrimonio, la integridad es indispensable, y la confianza está sustentada en esta. En el caso que en un matrimonio, uno de los cónyuges cometiera ciertos errores que atañen contra la integridad matrimonial y tratara de poner cera para maquillar y guardar las apariencias, tarde o temprano, esas fisuras revelaría que no es un matrimonio sincero y de inmediato dañaría la confianza, desestabilizando sus cimientos. Y así como en una escultura, el maquillaje la cera no sana las fisuras, sino solo las disimula, es de esa misma manera en el matrimonio, las pequeñas mentiras piadosas van deteriorando y haciendo fisuras que no podrán repararse. Por esta razón, Friedrich Nietzsche asegura que es complicado recuperar la confianza perdida, porque el ser humano tiene una programación inherente, que es un mecanismo de defensa y casi siempre dará por sentado que, quien mintió una vez, volverá a mentir. Es por ello, que las mentiras desproporcionadas, son tomadas como alta traición. Por ello Friedrich aduce que la mentira no es el problema, en sí, sino el poder confiar en quien mintió. Ahora bien, la confianza es una especie de código de honor que debe seguirse y respetarse de manera íntegra y sincera. La confianza es como la presión sanguínea. Es silenciosa, vital para la salud, y si se abusa de ella puede ser mortal. Frank Sonnenberg, la confianza es vital en un matrimonio, tal cual la presión sanguínea, imperceptible a la simple vista, pues se necesitaría un test específico, para poder determinar su nivel, pues las características sintomáticas no son perceptibles, sino hasta que ésta se eleva por encima de los estándares prescritos, y solo se puede considerar su función y valor cuando hay alguna afección.
por lo que es imperativo que cada matrimonio vele por fortalecer la confianza, de lo contrario su relación se tornará inestable. El amor no puede vivir donde no hay confianza, edita Milton. Una vez se termine la confianza, tarde o temprano aquel matrimonio colapsará, pues, al morir la confianza, muere juntamente con ella el amor. La confianza descansa sobre pilares fundamentales como son, honestidad, sinceridad, integridad y fidelidad. Aquel que es descuidado con la verdad en asuntos pequeños, no puede ser confiable en asuntos importantes. Albert Einstein, las pequeñas mentiras en cosas superfluas, generarán desconfianza porque la vida matrimonial está llena de momentos superficiales, y cada cónyuge debe ser sincero. Hablando con la verdad, por supuesto que debe hacer uso de la empatía, utilizando la comunicación asertiva, fiel y honesto, para que en presencia o ausencia no cometer algunos típicos errores que pueden ser malinterpretados. Además íntegro, es decir, una persona con una sola cara, para evitar aquellas situaciones que van generando desconfianza, que poco a poco crearán aquellas fisuras, que a la larga deterioran el matrimonio. No confío en las personas que no se aman y me dicen te amo. Hay un dicho africano que dice, ten cuidado cuando una persona desnuda te ofrezca una camisa. Maya Angelou, el cónyuge, que favorece a la pérdida de la confianza, no se ama a sí mismo, pues está convirtiendo su matrimonio en un infiernillo, por lo que, en ese caso se pierde la confianza. Y cuando se pierde, es una tarea épica, el tratar de recuperarla y esto tomará mucho tiempo, se necesita de muchos méritos para lograrlo. Recuérdese que la confianza, no se demanda, sino que se gana. Después de todo, ¿qué significa estar enamorado si no puedes confiar en esa persona? Evelyn Waugh, en definitiva, sería totalmente incongruente y por ende un matrimonio inconsistente, pues surgirían los celos, lo cuales no permitirían que surgiera un amor puro, sino un amor enfermizo, que en el mejor de los casos concluiría en divorcio, en el peor de los casos, sería un matrimonio violento o disfuncional. Por lo que, fortalecer la confianza en imperativo, es tarea de todo cónyuge. Si es que desea un matrimonio estable, la confianza genera grandes recompensas morales, además de una sensación de solaz y estabilidad, por lo que su corazón estará confiado. La confianza es el fruto de una relación en la que se sabe que eres amado. William Paul Young. Algunos detalles a considerar. Es necesario que cada uno conozca quiénes son sus amistades. Que sepa quiénes son sus contactos de WhatsApp y redes sociales. Que sepa dónde está y con quién. No es que se esté sediento la libertad, no, es fortalecer la confianza, pues una relación debe ser transparente y confiable. No se trata de un control obsesivo, todo en proporciones normales, sin faltar el respeto a la dignidad. Evitar el uso de redes sociales a altas horas de la noche, testeando con otras personas y descuidando la relación de pareja. Es más importante el matrimonio y la familia que los amigos de las redes sociales, por lo tanto, merece más cuidado y atención. ¿Qué sucedería si uno de los cónyuges testea, chatea o mensajea, a las 11 de la noche, sonriendo, sonrojándose y su pareja trata de averiguar con quién es la conversación? Este se enoja o cierra la aplicación. ¿Qué se estaría gestando en esa relación? Exacto, la desconfianza. Es necesario que el presupuesto familiar lo realicen entre los dos y que estén conscientes de los gastos o inversiones, para no generar desconfianza por la administración de recursos o presupuesto familiar. La falta de amor sexual se presta para la desconfianza. Si en una pareja, la esposa rechaza a su esposo y pasa mucho tiempo rechazándolo, sin dar explicación alguna sobre el motivo, enfermedad o prescripción médica o alguna dificultad, lo más seguro es que su cónyuge aducirá que ella tiene un amante y que lo está traicionando, y en el peor de los casos se convertirá en un obsesivo compulsivo. Es por eso que se debe fomentar la confianza día con día, no sea que, perdiendo la confianza, pierda su matrimonio. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Capítulo 9. El respeto es la consideración a la dignidad humana, es el reconocimiento del valor de cada individuo. El secreto de una vida feliz es el respeto. Respeto por ti mismo y respeto hacia otros hay adaptar. Todo mundo busca la fórmula mágica para una vida feliz. Pareciera que la felicidad es una utopía o quizá un cuento de hadas, o que está pasado de moda el pensar en ello, por lo que no representa mayor entusiasmo, y peor aún, cuando se trata de la vida matrimonial, vida de pareja, como que la situación empeora. Cuando se juntan los amigos para departir, ya sea en un café o en el parque, las conversaciones sobre la vida de pareja suelen ser las mismas. Todos se quejan de los malos momentos que están pasando en su vida marital. Escasamente se escuchará a uno decir yo tengo un matrimonio estable, y la estoy pasando genial. Ahora bien, el respeto es una columna de oro en el matrimonio, es una regla que al practicarla produce felicidad. Para la ciencia y la moral, el respeto es un valor agregado que debe de fomentarse desde casa, practicarlo en todos los ámbitos.
Para los filósofos y teólogos es una virtud que tiene una gran trascendencia en la vida del ser humano, independientemente, el sentido en que se conciba el respeto, valor o virtud. De lo que se debe estar seguro es que, si se practica, se cosecharán frutos dulces que se traducen en felicidad. Ante todo, respetaos a vosotros mismos. Pitágoras, para este filósofo y matemático griego, lo principal es el respeto. En primer orden, el ser humano debe respetarse a sí mismo. En el entendido que Pitágoras conocía las ciencias exactas y en este caso no aplica que el orden de los factores no altera el producto, pues cada individuo debe aprender a respetarse a sí mismo y, luego respetar a los demás, porque una persona que no se respeta a sí mismo, no puede respetar a otro. Esto incluye a su cónyuge. El respeto es una calle de dos vías: si lo quieres recibir, lo tienes que dar. R. G. Reich, este teórico de ciencia ficción, asegura que el respeto sí debe ser recíproco, que cada persona recibe lo que antes da. De nueva cuenta se puede aducir, el respeto no se puede exigir, el respeto se gana. En un matrimonio en el que se pretende forjar estabilidad y durabilidad, el respeto es un elemento fundamental para lograr el objetivo. Algunos elementos que se deben tomar muy en cuenta: llamar a su cónyuge por su nombre. No utilizar apelativos, seudónimos o apodos, porque esto solo generará violencia. Utilizar la comunicación asertiva, para tratar cualquier asunto relacionado con el matrimonio, de tal manera que se pueda hablar de los errores o defectos de uno de los cónyuges sin dañar la integridad. Evitar lo más que sea posible los roces con los familiares de su cónyuge. Definitivamente, uno de los problemas más frecuentes en un matrimonio común, son los problemas por terceros, padre, madre y demás familia. En la medida que se respete su familia se evitarán muchas molestias. La utilización de los celos como mecanismo de defensa o control, es contraproducente. El no ceder el espacio personal que cada cónyuge merece, es motivo de crisis matrimonial. Hay que respetar el espacio y tiempo personal. Respetar la privacidad, con la tendencia de las redes sociales, suscita cierta desconfianza, y muchas parejas tienden a hurgarse los dispositivos o cuentas de redes sociales, situación que se presta para generar desconfianza y molestia. El respeto a la integridad física, se debe tener muy en cuenta, que su cónyuge, es una persona que tiene dignidad y que se debe respetar, asimismo su integridad física. Por ningún motivo se debe permitir pasar de una discusión a la violencia. Nunca gritarse, a menos que la casa esté en llamas o que estén perdidos en una selva y esa sea la única manera de encontrarse. De lo contrario, se debe utilizar un tono de voz adecuado. Evitar poner en riesgo el matrimonio. Pasando a otros aspectos de suma importancia, el respeto mutuo implica la discreción y la reserva está en la ternura, y el cuidado de salvaguardar la mayor parte posible, la libertad de aquellos con quienes se convive. Henry Frederick Amiel. Las crisis matrimoniales no se deben ventilar en redes sociales. Asimismo, los momentos de intimidad no se pueden presumir y mucho menos si es para denigrar a su cónyuge, pues, el respeto conduce a la rectitud y a la reserva total de aquellos momentos de intimidad, a no ser que se trate algún problema, por ejemplo, con un médico y sea de suma importancia el dar información de esa índole. El respeto debe estar inspirado por el amor, y el deseo de construir un matrimonio estable y no por el miedo u otro sentimiento distinto al ya mencionado anteriormente. No hay nada más despreciable que respeto basado en el miedo. Albert Camus. El respeto se otorga a quien se lo merece, a quien se lo haya ganado y no a quien infunda miedo. De hecho, un matrimonio no puede estar sustentado en el miedo, pues este es un sentimiento tóxico que terminará por destruir el matrimonio. El respeto es de suma importancia en el matrimonio. La pérdida del respeto sería la peor pérdida. Una pareja fácilmente puede recuperarse de una bancarrota o de cualquier pérdida material, mas si perdiera el respeto, estaría en graves problemas. No puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida del respeto. Capítulo 10. El contexto familiar. Desde la perspectiva bíblica, el matrimonio es el inicio de una nueva familia. Por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, la mujer dejará padre y madre para unirse a su marido y serán una sola carne. Con esta premisa se marca el parámetro ideal para un matrimonio. Tomando en cuenta la connotación tan amplia de esta premisa, el matrimonio es de un hombre y una mujer así, nacidos, tal cual está establecido en los preceptos universales del Creador. En ese mismo sentido, son dos individuos uniéndose para formar una nueva familia. Estos se han segregado de su familia nuclear y así formar una nueva. Dicha separación es para formar una familia independiente de la otra. De la comprensión de este ideal dependerá en gran medida la estabilidad y durabilidad de un matrimonio. Crisis de adaptación. Un nuevo matrimonio es un mundo por descubrir, ya que las diversas crisis que afrontarán no son nada fáciles, pero tampoco es algo de lo que se debe tener temor. Simplemente se necesita de madurez y de buena voluntad para poder mantenerse a flote ante cualquier circunstancia. En la primera crisis con la que se enfrentarán es la de la adaptación, que tiene una oscilación de 10 años aproximadamente,
Por supuesto dependerá de la madurez con la que se aborde, esto pudiera ser menos tiempo. Aparentemente, aquellos que se unen en matrimonio han tenido un tiempo prudencial para conocerse, un tiempo de noviazgo en el que todo es promesa, palabras y gestos nobles. Sin embargo, el matrimonio magnifica, lo que cada persona así manifiesta lo que estaba oculto a simple vista. No es que las personas cambien con el tiempo y en algunas circunstancias se tornen malas, no, simplemente se manifiesta lo que realmente son. En estos 10 años afloran los caprichos, el mal genio, carácter fuerte y hasta malas costumbres, y es ahí donde se escucha aquella frase: me arrepiento de haberme casado contigo. Es cierto, esto es una realidad de muchos matrimonios y esto solo es una muestra de la crisis de adaptación. Es necesario comprender que son dos seres humanos con defectos y virtudes, que tendrán que echar mano a las diferentes herramientas y habilidades como son, la comunicación y el respeto para superar esta primera etapa. Condicionantes nucleares. La familia nuclear es de suma importancia, pues pueden interactuar de manera subyacente y puede que ayuden a estabilizar un nuevo matrimonio, no solo en el apoyo económico sino también en el apoyo moral. En el mejor de los casos se da un apoyo incondicional, de tal forma que los tomarán de la mano y les compartirán experiencias, buen ejemplo y serán sus tutores en todo momento. Ahora bien, no todo es una utopía y lo antes descrito raras veces se cumple y casi siempre hay cierta oposición e injerencia, quizá con razón de causa y otras no. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos, el ideal de todo padre es que contraiga matrimonio con lo más cercano posible a un príncipe o una princesa y posiblemente jamás encontrará quien llene sus expectativas. El problema yace, que no solo es una inconformidad expresada con palabras, sino una injerencia frontal en la relación. Esta situación es el acabose de muchos matrimonios, otros lograrán mantenerse a pesar de las injerencias. Es preciso hacer notar, que en muchas de las ocasiones la injerencia no es infundada, sino es por la impotencia al ver a su ser amado en las garras de alguien que está ocasionando destrucción moral, física y quizá, también hasta sexual. Cada cónyuge debe ser responsable de mantener la distancia prudencial y la injerencia inoportuna. Se debe evitar que padres controladores se inmiscuyan en todo y más cuando no hay causa alguna. Si bien es cierto, que la relación de padres e hijos es una relación de por vida, no obstante, no deben inmiscuirse de manera inapropiada o inoportuna, y menos cuando el matrimonio está pasando por crisis y cualquier situación puede servir para estropear todo. Es ahí donde los padres no deben buscar culpables, sino pueden ayudar como agentes de cambio, pero de manera imparcial. En algunas circunstancias la relación matrimonial se vuelve tóxica, al grado de llegar a la hostilidad y la violencia en cualquiera de sus expresiones. El índice en ascenso de la violencia intrafamiliar es un flagelo recurrente en la sociedad actual, a tal grado que muchos de los divorcios se dan por esta situación, aunque no todos los matrimonios terminan en esas condiciones, ya que hay matrimonio que se mantienen unidos a costa de la violencia, y es ahí donde la familia nuclear puede reaccionar y buscar ayuda oportuna, ya sea con un especialista y en otras más graves pueden recurrir a las autoridades correspondientes, con el fin de salvaguardar la dignidad y la vida de quien padece violencia intrafamiliar. Ahora bien, no se puede generalizar y atribuir violencia donde no la hay. No se puede pensar que en todos los matrimonios será la misma historia. Es por eso que cada cónyuge debe ser responsable y procurar resolver sus problemas matrimoniales a base del diálogo asertivo, en el marco del respeto y considerándose a sí mismo. Es pertinente que cada matrimonio viva en su propia casa, aunque sea humilde y no comparta casa con ningún familiar y mucho menos amigos, porque esto causará no solo intromisión, sino hasta adulterio y en el peor de los casos abusos a menores. Hay que poner especial cuidado en este aspecto. La educación y el respeto es indispensable en cada relación y mucho más. Al tratarse de la relación con la familia nuclear de su cónyuge, se debe hacer uso de la empatía, con el buen ánimo de fortalecer y estrechar esa buena convivencia y armonía, pues no hay satisfacción más grande que una familia donde reina la paz. Será preciso aprender a priorizar y poner cada cosa en su lugar. En primer plano, debe estar su matrimonio y su nueva familia, pasando a segundo plano la familia nuclear. Esto no significa que se mandará al olvido a los padres. En el marco del respeto, cada individuo debe aprender cómo interactuar con sus semejantes, evitando discutir por cosas que no tienen razón y que solo traerán aflicciones al seno familiar, como lo son la problemática social, política, deportes y todo tipo de actitudes intolerantes, que actúan de forma incongruente a la estabilidad matrimonial. Crisis subyacentes. La vida de todo individuo es de cierta forma impredecible, aunque se tomen medidas de prevención y con toda precaución se lleve un estilo de vida juicioso, los azares de la vida le presentarán crisis subyacentes, para las que no se está preparado. Es aquí donde inicia la segunda crisis del matrimonio, que usualmente inicia a los 11 años de casados, cuando los cónyuges creen que los problemas ya terminaron pues ya pasó la crisis de adaptación y ahora sí el amor se magnificó a tal grado que creen que nada los podrá separar.
Surge otra crisis y generalmente es por causa de los hijos. Pareciera que la vida le presente un momento de bonanza, pero es ahí donde la problemática se agudiza por diversos factores, los hijos que son el motivo de tantas alegrías y triunfos, pero a la vez pueden producir tristezas y hasta rupturas matrimoniales. A medida que los hijos van desarrollándose, trae una mayor responsabilidad y cuidados, la problemática yace en el cuidado excesivo y el descuido a su cónyuge, aunque en otras ocasiones, la problemática es porque el descuido total a los hijos. Se debe de comprender que todos los extremos son malos y es ahí donde debe existir un equilibrio, cuidar de sus hijos sin descuidar el matrimonio. Muchos matrimonios descuidan la comunicación o la sexualidad por cuidar excesivamente a sus hijos. No se trata de culpar a los hijos, sino de padres que no comprenden cómo equilibrar la situación. Un niño que a medianoche es movido por el miedo y llega a la cama de sus padres buscando refugio, no es consciente que interrumpió una velada romántica. Por supuesto que hay diversas formas de causar injerencia o aislar la relación de pareja, pero es ahí donde hay que hacer un equilibrio e instruir a sus hijos, enseñándoles que todos en esa casa necesitan tener su espacio personal. La problemática puede ser muy diversa y no solo se puede limitar a una intromisión en la vida íntima, en algunos de los casos se puede dar por la estricta severidad o por la negligencia y el hogar se convierte en un campo de batalla por el desequilibrio. Nunca se debe actuar o tomar decisiones a la ligera, siempre se debe de actuar de forma congruente y con cordura, y aún más cuando se trata de los hijos, de educar y de instruir a los hijos en tiempo y forma es responsabilidad de cada padre. Por lo tanto, no se debe de permitir que los hijos sean una pared que divida, sino un vínculo para una unión más. Capítulo 11. Presupuesto y finanzas. Si bien es cierto, que ya se han vertido los elementos fundamentales para un matrimonio estable, los cuales reciben el nombre de columnas de oro, pero, existen muchos elementos que influyen indirectamente en la estabilidad matrimonial, y que pueden llegar a perjudicar de manera escalonada. Por lo tanto, es de suma importancia el analizar la temática del presupuesto familiar y las finanzas ya que, cuando la miseria entra por una puerta, el amor sale por la otra, que no se puede estandarizar en todos los casos. Sin embargo, hay que prestar mucha atención. Los recursos financieros son indispensables para el sostenimiento y sustento de toda persona, y el saber administrar de forma inteligente y coherente es de suma importancia, pues cada persona debe aprender a subsistir de acuerdo a sus ingresos, pues de sobrepasar los límites, sería fatal, pues las crisis financieras, tarde o temprano se tornan en crisis matrimoniales y no habría comprensión suficiente que pudiera paliar esta situación, pues esta traería un efecto cascada arrasando no solo con el amor, sino con toda la familia. Por lo que se requiere que se haga un uso eficiente de los pocos o muchos recursos que ingresen a la familia. Es conocido que muchos matrimonios fracasan por la mala administración de recursos financieros, pues la administración inadecuada de las finanzas familiares es una de las causas de divorcio hoy en día. A simple vista, este tema en particular no influye directamente en la estabilidad matrimonial, pero muchos matrimonios se ven afectados y tienden a desintegrarse por no haber desarrollado esta habilidad social. Por ello se debe de tomar la debida importancia y tratarse con la sutileza precisa. Pues el matrimonio necesita amor, también dinero para comprar alimentos, pagar las facturas, así como, también estar preparados para cualquier eventualidad, como lo son gastos médicos. Consumismo, tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios. En la clase media y baja, el consumismo se considera como una subcultura. Es fácil ver en las diferentes plazas comerciales a miles de personas día a día consumiendo los diferentes artículos y servicios, pues para sentir que encaja en la sociedad, se debe gastar y adquirir productos, bienes y servicios que casi nunca se necesitan. Muchos para encajar en el medio, se necesita tener un teléfono inteligente, una billetera de marca, productos costosos que pasas muchos años pagándose y que por sus altos intereses se paga el doble o triple de su valor real, pero es el precio a pagar para encajar en la sociedad actual. Una sociedad consumista, que es bombardeada por anuncios de televisión y que aquellos grandes empresarios utilizan técnicas de psicología conductista, para vender hasta cosas innecesarias, en algunas ocasiones productos nocivos para la salud, valiéndose de las neuroventas para lograr su objetivo de marketing. Lo más probable es que el presupuesto familiar se vea afectado por estos gastos innecesarios. Cuando llega el momento de pagar las facturas de los gastos públicos, agua, teléfono, luz y otros, o cuando los gastos inesperados o eventualidades acechan, o cuando se requiere hacer reparaciones de la casa u otros gastos familiares. Los recursos que se malversaron por causa del consumismo van a hacer mella en aquel matrimonio, pues desencadenará en crisis, ansiedad y estrés, además de crear pequeñas fisuras en el amor de aquella pareja. ¿Cuántas familias pierden sus bienes y propiedad a causa del consumismo?
Existen muchas familias que simplemente se quedan en la calle a causa del consumismo, por el hecho de querer aparentar o encajar. Llega el momento en que todo se sale de control, pues muchas veces se depende de ingresos fluctuantes, los cuales son vulnerables, y al final esta actitud termina llevando a la ruina a una familia y por ende el matrimonio. No vale la pena arriesgar la estabilidad familiar y matrimonial por encajar en una sociedad desenfocada de la realidad. Presupuesto: previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, por lo general un año. El presupuesto familiar o personal ayuda a los individuos a equilibrar sus ingresos y gastos. Cada familia debe crear un presupuesto. No es tan necesario que tome un software de computadora y elaborar un gran presupuesto. No, puede realizarlo en un cuaderno. Deberá reflejar sus ingresos y sus egresos mensuales. Es congruente vivir conforme a sus ingresos y no excederlos, mientras no aumente sus ingresos, no incrementar los egresos, los que después pueden llevarlo a la ruina financiera. Por supuesto que la mayoría de personas de clase media y baja son esclavos de las deudas, y esto se torna un círculo vicioso que se debe procurar romper. Es por esto que se recomienda buscar mayor información sobre este tema, para que pueda superar las deudas y tratar de vivir conforme a las posibilidades. Por supuesto que de alguna manera se debe procurar aumentar los ingresos, para tener una mejor calidad de vida. Las deudas no solo roban el sueño, sino también roban la plenitud. La mala administración financiera puede llevar a la ruina a un matrimonio. Los vicios terminan por hundir a toda la familia en la ruina financiera. Planificar los gastos y crear un presupuesto, optimizando los recursos y emplearlos de forma coherente. Que una crisis financiera no sea el motivo de la ruptura familiar, antes bien, gestionar una solución para paliar la problemática, hasta que la muerte los separe, es el ideal de cada pareja enamorada que se unen en matrimonio, con el infinito deseo de ser felices y compartir no solo su amor, sino su vida, su tiempo, sus gustos, sus aflicciones y sus alegrías, creyendo que el tiempo les alcanzará para poder superar las crisis matrimoniales y todos los obstáculos que la vida les presente, pero, a que el cielo azul y despejado se torne en algún momento de la vida en gris, y gris oscuro. Las nubes grises también son parte del paisaje, como lo expresa Ricardo Arjona en su canción, por lo que además de las columnas de oro, se debe de tener una voluntad ferrera, voluntad de hierro, para estar dispuesto a luchar cada día por su matrimonio. Pero cada matrimonio constituido debe cuidar que los elementos distractores no hagan mella y menos que causen fisuras, que posteriormente serán grietas que difícilmente se podrán subsanar. Las redes sociales se han tornado en un peligro para muchos matrimonios. Por supuesto que las redes sociales no son malas, al contrario, hoy por hoy representan el medio de comunicación preferido por su eficacia. No obstante, el mal uso de estas está generando desconfianza, que en un principio sea sutil y casi imperceptible. Si es cierto, con el paso del tiempo la desconfianza crecerá, y este es semejante al cáncer, que cuando se reaccione, el matrimonio estará irremediablemente roto. Por lo tanto hay que hacer un uso adecuado de las redes sociales y de todo tipo de distracción o entretenimiento, porque el matrimonio es el mayor proyecto en el que se debe trabajar. Se debe de invertir todo lo que sea necesario, tiempo, esmero, dedicación, interés y todo cuanto sea necesario para lograr estabilidad matrimonial y emocional. Nunca se debe dar por terminada una relación o por naufrago un matrimonio sin antes hacer hasta lo imposible por recuperarlo. Cambiar de cónyuge no siempre es la mejor alternativa. Hay que tomar muy en cuenta que difícilmente se encontrará otra persona que ame con la misma intensidad y que nadie cuidará de la misma manera, pues se debe tomar en cuenta que el tiempo y edad deterioran, pero tratándose de aquella persona con quien se ha convivido por muchos años, compartiendo risas y lágrimas, alegrías y tristezas, abundancia y escasez, el permanecer a su lado tiene un valor agregado. Muchos pretenden encontrar un aliciente en algún amante. Es preciso comprender que un amante jamás valorará de la misma manera, pues en algunas circunstancias solo buscan placer, una aventura o dinero. Es preciso cuidar el matrimonio como el regalo más grande, aunque así cueste trabajo concebirlo, desde los aspectos de higiene, aseo personal, hasta la higiene mental. Si bien es cierto que los matrimonios tienen oscilaciones, pero no debe ser la excusa para abandonar la relación que tanto trabajo, esfuerzo y dedicación ha costado. Una vez el amor y el interés no hayan muerto, aún se puede lograr superar cualquier crisis. Si se identifica que el matrimonio está pasando por una crisis, buscar ayuda es la mejor opción. Buscar a una persona de confianza pero con conocimiento en la materia para no empeorar la crisis, un líder religioso, o un experto en salud mental sería la mejor alternativa para salvar el matrimonio y la familia. Hasta que la muerte los separe no es una utopía, es una realidad objetiva, en congruencia con la actitud de los cónyuges. La felicidad se construye todos los días fortaleciendo el amor. Cada día siembra, riega y abona esa pequeña planta llamada amor, con acciones sutiles y generosas, y segarás los frutos más duros.